Buenos días, estimados. Somos el grupo número 2. En este caso hablaremos sobre la sección 26 y la sección 33 de la NIF para pymes. Empezando, pues hablaremos sobre la sección 26, pagos basados en acciones, el cual nos dice la norma y nos define el alcance. Nos dice que se aplicará a la contabilización de todas aquellas transacciones que se den basadas en acciones. Y nos dice que también son todas aquellas que se pueden liquidar por una persona relacionada en un grupo, aunque otra entidad reciba el bien o servicio, es decir, terceras empresas, pero que forman parte del mismo grupo. También nos dice que son aquellas que se liquidan en efectivo, incluyendo la revaluación de las acciones. Este es el alcance de la sección 26. El reconocimiento nos dice que se realizará al momento que se reciban los servicios y pues uno de los puntos que recalca la norma es el aumento en el patrimonio, que nos dice que se hará o se reconocerá si ha recibido bienes o servicios como transacciones de pagos basados en acciones. En este caso se reconocerá como un aumento de patrimonio. Y un pasivo, nos dice que se reconocerá un pasivo si los bienes o servicios fueron adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo. En este caso, se puede dar el caso de un proveedor que nos dé inventario y a cambio de eso le entreguemos acciones. Pero al final, pues vamos a tener que hacer el desembolso de efectivo para pagar los beneficios de las acciones. El reconocimiento como gasto nos dice que si derivado de estas dos operaciones anteriores no se puede identificar el bien o servicio como un activo o no cumple las condiciones, pues en este caso se reconocerá como un gasto. El reconocimiento cuando existen condiciones para la consolidación que tienen irrevocabilidad de las concesiones. En este caso hace referencia a que si un empleado podrá exigir el pago de sus acciones cuando la entidad consolide estas acciones sin necesidad de haber cumplido un procedimiento o un tiempo de trabajo específico. Y en el otro caso nos dice que si no se consolida inmediatamente las acciones, es decir, la entidad no consolida inmediatamente las acciones, en este caso los reconocerá a medida que el empleado cumpla el avance del servicio, es decir, es una obligación que se va a ir adquiriendo a raíz de que se haya cumplido el servicio o se vayan adquiriendo los bienes. Continuando con la sección, ahora corresponde el párrafo 26.7, medición de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumento de patrimonio. Ahora veremos lo que es el principio de medición. Esta sección nos indica que en las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el correspondiente incremento en el patrimonio al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a menos que ese valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad no pudiera estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, si en caso no se pueda realizar la estimación con fiabilidad, entonces se utilizará como referencia el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. En el párrafo 26.8 nos indica la sección que para las transacciones con empleados, incluyendo terceros que proporcionen servicios similares, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio se determinará en la fecha de concesión. Una concesión de instrumentos de patrimonio podrá estar condicionada al cumplimiento por parte de los empleados de determinadas condiciones para la irrevocabilidad, consolidación de la concesión relacionadas con el servicio
o el rendimiento. Si en caso estuviese condicionada, ¿verdad? Entonces se debe ir cumpliendo por parte de los empleados las determinadas condiciones. Las condiciones para la irrevocabilidad de la consolidación de la concesión se contabilizarán de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces, en el inciso A, todas las condiciones para la consolidación y revocabilidad de la concesión se tendrán en cuenta al estimar el número de instrumentos de patrimonio que se esperan consolidar. Y B, todas las condiciones para la irrevocabilidad, consolidación de la concesión y todas las condiciones distintas, ¿verdad?, de la irrevocabilidad se tendrán en cuenta en este caso. Bien, esta sección en el párrafo 26.10 nos indica sobre las acciones. Una entidad medirá el valor razonable de las acciones y de los bienes o servicios relacionados recibidos utilizando la siguiente jerarquía de medición basada en 3 niveles. Entonces, ¿verdad? En el tema de acciones se tiene una jerarquía. Esta contiene 3 ingredientes, 3 niveles que a continuación veremos, ¿verdad? Entonces, el nivel número 1, si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio concedidos, se usará ese precio. Y B, si no hay disponible un precio de mercado observable, en este caso, ¿verdad?, se utilizarán los datos del mercado que sean específicos de la entidad. Y en el nivel 3, si no hay disponible un precio de mercado observable y resulta impracticable obtener una medición del valor razonable de las acciones, se estará utilizando el método de valoración, en este caso, ¿verdad? Continuando con la sección 26, en el párrafo 26.11 nos menciona acerca de las opciones sobre acciones y derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. Esta sección nos indica que una entidad medirá el valor razonable de las opciones sobre acciones y de los derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio y se realizará utilizando la jerarquía de medición que se basa en 3 niveles. Dice que si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio concedidos, entonces se deberá utilizar ese precio. Y en caso de que no existiera un precio de mercado observable, entonces la entidad medirá el valor razonable de las opciones sobre acciones y de los derechos sobre la revaluación de acciones concedidos. También deberá utilizar datos de mercado observables. Por último, y si no hay disponible un precio de mercado observable y no se puede obtener una medición fiable del valor razonable, según el apartado B, dice que resulta impracticable. Entonces, la entidad medirá indirectamente el valor razonable de las opciones sobre acciones o de los derechos sobre la revaluación de acciones y se hará utilizando pues, un modelo de valoración de opciones. Modificaciones en los plazos y condiciones con que se consideraron los instrumentos de patrimonio. Una entidad puede modificar las condiciones y términos sobre los que se concedieron, en este caso, pues, los instrumentos de patrimonio, de una forma que resulta beneficiosa para el empleado. Y como ejemplo tenemos la reducción del precio de ejercicio de una opción o la reducción del periodo de irrevocabilidad de la concesión modificando o eliminando una condición de rendimiento. Y de forma alternativa, pues una entidad puede modificar los términos y condiciones de forma que no sea beneficioso, en este caso para el empleado. Por ejemplo, tenemos incrementando el periodo de irrevocabilidad de la concesión o en este caso, pues añadir una condición de rendimiento. La entidad tendrá en cuenta las condiciones modificadas para la irrevocabilidad de la concesión en la contabilidad de la transacción con pagos basados en acciones. Si la modificación aumenta el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, entonces la entidad pues incluirá el valor razonable incremental concedido en la medición del importe reconocido por los servicios como contraprestación de los instrumentos de patrimonio concedidos. Si la modificación reduce el valor razonable total, entonces la entidad, dice esta sección de que continuará contabilizando los servicios recibidos como contraprestación de los instrumentos de patrimonio concedidos como si esa modificación no hubiera ocurrido.
Cancelación y liquidación. Una entidad contabilizará la cancelación y liquidación de los incentivos con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio como una aceleración de la consolidación de la concesión. Por tanto, dice que la entidad pues deberá reconocer inmediatamente el importe que en otro caso pues habría reconocido por los servicios recibidos a lo largo del periodo de consolidación de la concesión restante. Por último, pues esta norma también nos dice que para estas transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo, la entidad está obligada a medir los bienes y servicios adquiridos y la obligación en la que incurrió, y se deberá medir el valor razonable del pasivo, y cuando el pasivo se liquide, entonces la entidad volverá a medir el valor razonable del pasivo en cada fecha sobre la que se informe, tanto como en la fecha de liquidación, con cualquier cambio en el valor razonable reconocido en el resultado del periodo. Muchas gracias. Bien, continuando con la presentación, en esta sección también aborda el tema de aquellas transacciones con pagos basados en acciones que dan alternativas de liquidación en efectivo. La norma es clara que no se va a poder contabilizar este tipo de transacciones cuando la entidad haya seguido en el pasado la práctica de liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. Y segunda, pues cuando esta opción pues no sea meramente comercial, debido a que la transacción o el importe en efectivo pues no tiene ninguna relación con el valor razonable que tenga el instrumento de patrimonio, y asimismo de que pueda hacer que este importe pues sea menor a ese valor. Al contar con estas dos situaciones, pues la entidad va a poder realizar su contabilización de acuerdo a las transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio. En cuanto a los planes de grupo, pues cuando la entidad controladora conceda incentivos a una o más entidades de grupo, sin embargo, este grupo o dicho grupo pues presenta estados financieros consolidados usando NIF completas o NIF para pymes, estas entidades van a tener permitido poder medir ese gasto de estos pagos basados en acciones sobre la base de medición de gastos. Cuando sean bienes o servicios no identificables, es cuando si se reciben, por ejemplo, bienes o servicios como complemento de las transacciones, ya sea porque la contrapartida recibida sea menor al valor razonable del instrumento de patrimonio, dado o bien el pasivo incurrido, pues la entidad va a poder medir estos bienes o servicios como esas diferencias entre el valor razonable del pago basado en acciones y el valor de los bienes o servicios recibidos, identificables a la fecha de la presentación. Cuando se liquidan en efectivo, pues el pasivo se va a medir al final de cada periodo en el que se informa hasta que este pues precisamente sea totalmente liquidado. En cuanto a información a revelar, se va a revelar si existieron pagos basados en acciones en el patrimonio, revelando entonces la naturaleza y el alcance de dichos acuerdos. Se va a hacer una descripción de los mismos en que se incluyan los plazos y las condiciones que se tuvieron, asimismo el número y las medidas ponderadas de los precios del ejercicio de las opciones sobre las acciones tanto al principio o durante el periodo, así como las que fueron anuladas, las que fueron ejercitadas y las que se expiraron. Para estos acuerdos que se hayan liquidado con instrumentos de patrimonio, lo que se va a liquidar, lo que se va a revelar precisamente va a ser la forma en que se midió, cuál fue la metodología utilizada y cuáles fueron los motivos de poder utilizar esta metodología. En cuanto a aquellos acuerdos con pagos en acciones que se hayan liquidado en efectivo, lo que se va a revelar prácticamente va a ser la forma en que se midió el pasivo. Si los acuerdos, por ejemplo, fueron modificados, se debe de revelar cuáles han sido estas modificaciones, se va a explicar el por qué. Si en dado caso, pues se posee una participación en un plan de grupo, pues se va a revelar este hecho y asimismo cuál ha sido la base de medición de estos gastos que hayan tenido. Y por último, también se debe de revelar el efecto que pueden tener las transacciones con pagos basados en acciones, tanto en el resultado como en la situación financiera de la entidad. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. El alcance de esta sección. Esta sección requiere que una entidad incluya en sus estados financieros la información a revelar que sea necesaria para
llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados. Esto es en base a la existencia de las partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes con estas partes. Definición de parte relacionada. Esta sección nos define que una parte relacionada se refiere a una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. En este caso, es una persona o un familiar cercano a esa persona. Está relacionado con una entidad que informa si esa persona es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa y si esta persona ejerce un control conjunto sobre la entidad que informa y si ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa. Si cumple estos aspectos, podemos decir que es una parte relacionada. Ahora bien, la información a revelar sobre las relaciones controladoras subsidiarias. Se deberá revelar las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias con independencia de que haya habido transacciones entre dichas partes relacionadas, comenzando con el nombre de su controladora y si fuere diferente, el de la parte controladora última del grupo. Ahora, la información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia. En este caso, la información que se debe revelar es el total de las remuneraciones del personal clave de la gerencia. La información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Esta información deberá de incluir la naturaleza de la relación con cada parte relacionada, información sobre las transacciones, los saldos pendientes que se encuentran, los compromisos que sean necesarios para la comprensión de los efectos potenciales que la relación tiene en los estados financieros. Al considerar cada posible relación entre las partes relacionadas, una entidad evaluará la esencia de la relación y no solamente su forma legal. En este caso, la norma nos da a conocer algunos ejemplos a considerar necesarios y que estos casos no sean considerados necesariamente partes relacionadas. Dentro de ellos está dos entidades que simplemente tienen en común un administrador u otra persona clave de la gerencia. Como siguiente también están dos participantes en un negocio conjunto por el mero hecho de compartir el control conjunto sobre dicho negocio conjunto. Y cualquiera de los siguientes simplemente en virtud de sus relaciones normales con la entidad, aun cuando puedan afectar la libertad de acciones de una entidad o participar en su proceso de toma de decisiones.